El escritor aragonés Francisco Javier Aguirre ha presentado este jueves su libro Iberterra, el nacimiento de una nación, en el Teatro Principal de Zaragoza. Un libro donde Aragón, Navarra y La Rioja se fusionan con el fin de crear una nueva nación. Una novela de ficción con pinceladas de realidad, escrita en clave de humor. Habla de una nueva reestructuración episcopal, por ejemplo, de una serie de trasvases, de negociaciones, de trueques. Habla del deporte, hay que montar una liga iberterrana, hay que nombrar un seleccionador nacional del equipo iberterrano. Es decir, todos los palillos se tocan. En el libro, Valero Beltrán, funcionario del gobierno aragonés, se entera de la aparición del libro La matemática de la historia. En él se pronostica que Cataluña alcanzará la independencia en 2029, coincidiendo con la desintegración de España. Preocupado por el futuro, les plantea a sus amigos la creación de esta nueva entidad territorial llamada Iberterra. Y lo que hace es atreverse a soñar en la construcción de un país que nace de la desaparición de un modo muy divertido, muy interesante, muy actual, casi muy periodístico, porque narra la actualidad más cotidiana y más diaria, soñando con una configuración diferente de lo que hoy conocemos con España, donde Aragón se fusionaría con otras comunidades para dar lugar a un territorio nuevo llamado así. Una historia muy actual y al mismo tiempo muy imaginativa.